compañeros, primero que nada les pido que puedan poner en silencio sus teléfonos para que no hayan interrupciones. Esta actividad es la presentación del libro escrito por el compañero Tony Sanoas, Chile, cómo y por qué la revolución fue aplastada. Les doy la bienvenida y agradecimiento por asistir, y también importante darle los agradecimientos a la gente del Le Monde Diplomatique que nos facilitó este espacio. Vamos a hacer una pequeña cortina y luego comenzamos con la presentación de los expositores. Bien, ya estamos de vuelta. Va a hacer uso de la palabra el compañero Carlos Moya para hacer la introducción a esta presentación. Compañero Carlos, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a los compañeros editores del libro del Comité por una Internacional para los Derechos de Trabajadores y del Socialismo Revolucionario de haberme considerado en este evento de presentación oficial del libro en Chile, que nos permitirá distribuirlo y que sea conocido ampliamente por organizaciones sociales, sectores populares y sobre todo como una herramienta de formación política. Estamos hablando de la presentación del libro. El libro lo hemos leído con mucho interés, con mucha empatía. Hemos tenido una mirada de complicidad con los enfoques y con las afirmaciones que el libro sostiene. Pero este no es un libro cualquiera, en el sentido que a mi modo de ver este libro tiene a lo menos tres almas. Tiene un sesgo biográfico, porque aquí se refleja en parte la vida y la trayectoria política de Tony Sanoas, su autor, que nos acompaña esta tarde. Y en consecuencia tenemos una mirada que nos acompaña durante un periodo largo de tiempo, a caballo de los procesos sociales, procesos populares y procesos de transformación política en Chile. La segunda alma es la alma del analista, del revolucionario, del dirigente, del hombre que lee las situaciones históricas, las comenta y saca de allí propuestas y guías para la acción. Y en tercer lugar, el libro considera varios apéndices que fueron trabajos que Tony con compañeros elaboraron en distintos momentos también de este periodo. Y allí Tony nos traslada a lo que yo llamaría arqueología política. El apéndice 1 de este libro es un interesante artículo escrito por él, que se refiere en el mes de agosto de 1973 a una apreciación personal y política de la situación de crisis y de enfrentamiento de clases que se vivía en Chile en torno al intento de la oligarquía y del imperialismo de derribar a Salvador Allende. Es un artículo militante, palpitante, porque claramente ese artículo fue escrito desde una trinchera. Se siente el calor y el fragor de la lucha.
Y en los apéndices terminamos de este libro, son varios apéndices, a lo menos 4, terminamos con un trabajo sobre la protesta social y la Asamblea Constituyente, que es una crónica reciente, que tiene que ver con los eventos de ahora, que sirve de insumo para el análisis político, porque estamos todavía en ese periodo, estamos todavía en ese compartimento, no hemos resuelto las contradicciones principales, ni hemos abierto un camino que nos permita superar esta etapa. El 19 de octubre entramos en un proceso de levantamiento popular que tuvo una primera fase de sublevación masiva, luego una fase de movilización reflexiva, electoral, social y política, y en este momento está latente, medio dormido, una nueva fase de este proceso que es de inspiración político-revolucionaria y que tiene que ver con la capacidad de transformar el movimiento social en un movimiento político, en una fuerza de resistencia política. En consecuencia, el libro es interesante porque nos permite abordar distintos momentos de un periodo de más de 50 años de la vida política de Chile, donde el narrador es al mismo tiempo protagonista, y siendo protagonista nos invita entonces a mirar desde dentro. ¿Y saben por qué? Porque quienes estamos aquí, que somos revolucionarios con trayectoria mayoritariamente, vivimos en primera persona también ese proceso. Y por lo tanto nosotros podemos rememorar nuestra propia capacidad de análisis. Tony se incorpora a la lucha política clandestina el año 84. Él escribe un artículo para el Militant, el periódico de los Militant en Inglaterra, en mayo del 84, dando cuenta, por ejemplo, de la gran concentración del 1 de mayo en el Parque O'Higgins. Yo la recuerdo porque estaba preso. En ese momento estábamos en la cárcel pública, habíamos sido detenidos por la CNI y estábamos siendo víctimas de un amplio montaje. Y entonces a mí me produce, desde el punto de vista de mi biografía política, también como revolucionario, una cierta conexión de revivir experiencia sin entrar en el análisis, porque en 10 minutos, que ya me lo están cortando, es complicado proponer tesis, pero sin embargo me generó esa sensación de haber estado viviendo en el mismo momento, porque en contraparte a mí me tocó, en una cantidad de viajes clandestinos que tuve que hacer a distintas partes fuera de Chile, me tocó en algún momento ser invitado por los militantes a visitarlos en Inglaterra. Y partí desde una base militante que teníamos en Bélgica, con un compañero, en Ostende, y en la estación Victoria en Londres nos estaba esperando un grupo importante de parlamentarios del Partido Laborista, la dirección de los militantes y los dirigentes del Sindicato Nacional de Empleados Públicos o Empleados Fiscales. Sin embargo, Scotland Yard me detuvo en Calais. Me tradujeron al inglés, porque yo vi cuando tomaron mis documentos y había una serie de traductores tratando de entender qué decían. Fue la primera vez que me tradujeron al inglés y luego me expulsaron de Inglaterra y yo no pude llegar entonces a reunirme con ellos en Londres. Entonces, el libro de Tony, a compañeros como yo y otros, está aquí Roberto, compañero nuestro que tuvo la posibilidad de sí estar
en Inglaterra en actos públicos, en congresos, en Gales, etcétera, en Londres, tiene la capacidad de resituarnos y de reinstalarnos. Es un mosaico interesante, es un libro para que nos acompañe, y aquí hay claves de lo que tenemos que saber para hacer una revolución y de lo que no tenemos que saber, lo que no tenemos que aprender para hacer una revolución. Es un libro que contiene en sí mismo elementos teóricos y metodológicos que nosotros debiéramos saber descifrar. Y para ello yo los invito a leer, les invito a estudiar, y te felicito, Tony, por el trabajo y por esta generosa amistad con nosotros y este aporte que nos hace con tu libro. Muchas gracias y bienvenido a Chile. Bueno, ahora va a hacer uso de la palabra el compañero del Comité por una Internacional de los Trabajadores de Chile, el compañero Pedro Albornoz. Sí, buenas tardes a todos los compañeros que están aquí presentes y también a quienes nos verán por las redes sociales en los próximos días. Y quería, como bien se ha señalado también, felicitar a Tony, compañero, por este esfuerzo de publicación y trabajo que es tan relevante hoy en día, rescatar lecciones históricas de un proceso que todavía tiene consecuencias para el Chile de hoy. Y al ver el libro, como bien se ha señalado, en verdad plantea cuestiones no solo para un debate, una reflexión necesaria, sino también nos da cuenta de la participación directa del autor en el proceso de lucha, en particular en aquel periodo importante de los años 80 contra la dictadura de Pinochet. Y trae acá reflexiones y preguntas sobre el proceso de la Unión Popular, entendiéndola como un producto de un largo aprendizaje a partir de la propia experiencia de la clase obrera, de los trabajadores, de la juventud y campesinos durante gran parte del siglo XX. Y cuando vemos el libro, vemos aquellos aspectos ahí explicados. La referencia a las características del capitalismo en Chile, este capitalismo dependiente, atrasado, que era incapaz de dar soluciones a importantes sectores de la clase trabajadora. Vemos la pugna que se da entre las diferentes sectores sociales, sus expresiones políticas entre partidos, la formación de la voz propia de los trabajadores a través de la historia. Hay una referencia a la formación de la clase como tal, de los partidos más relevantes de la clase trabajadora durante el siglo XX, como fue el Partido Comunista y el Partido Socialista en su momento. Habla del contexto histórico en que se da esta lucha tan aguda que desemboca en un proceso de ascenso de la clase trabajadora y campesina que lleva al triunfo de la coalición de la Unidad Popular en 1970. Y hay interrogantes que de alguna manera el libro aborda, que tiene que ver con qué lecciones sacamos ahí. ¿Se avanzó demasiado rápido en este proceso de la Unidad Popular, como muchas veces se señala? ¿Es que los trabajadores, los campesinos, el movimiento obrero en general y popular no estaba preparado para esos cambios? Que son preguntas que se suelen hacer. ¿Era necesario, en verdad, no avanzar tan rápido y llegar a acuerdos con sectores, entre comillas, más progresistas de la clase dominante, de la burguesía, etc.? Y vemos estas cuestiones tan relevantes que eran parte del debate, del arduo debate en aquel periodo y que siguen siendo vigentes ahora, de todas maneras. Y acá lo que vemos es que claramente que ese proceso de la Unión Popular, como si lo vemos, ese proceso revolucionario, da cuenta de una participación clara, contundente de la clase obrera que entra en acción. Se abre este proceso de alguna manera planteando reformas al sistema, cuestionándolo de alguna manera en la práctica, por lo menos en el discurso, pero planteando reformas muy profundas que tienen un impacto para los trabajadores y la juventud, sintiéndolo esto como su gobierno, primera vez en la historia que eran parte de su gobierno. Pero abriéndose esta ventanita, de alguna manera la clase obrera entra con todo y empuja más allá del programa inicial de reformas y transformaciones que planteaba el gobierno de la Unión Popular.
y en verdad muestra un rol y una claridad política pero impresionante. La referencia que se hace en el texto que presentamos ahora es muy importante sobre la organización y la lucha de la clase trabajadora y campesina en su conjunto, la formación de las organizaciones campesinas, la formación de los cordones industriales, la formación de la Junta de Abastecimiento y Precio, la JAP, todo en un momento impulsado de una manera autónoma por la clase trabajadora ante la arremetida de los sectores más reaccionarios que ya estaban preparando el golpe de antemano. Entonces vemos, obviamente, que esta idea de que en verdad no era correcto avanzar tan rápido, que había que llegar a acuerdos, pierde todo el sentido, más aún cuando ya se saben muchos antecedentes de lo que realmente ocurrió. O sea, había una preparación para hacer caer al gobierno de Allende, de la Unión Popular, mucho antes de que asumiera. Y ahí están los datos en el libro, y están los datos en las investigaciones que se han realizado. Las intentonas de golpe, los asesinatos por parte de sectores de ultraderecha, el boicot permanente al gobierno de la Unión Popular y a partir de la intervención directa por parte del imperialismo norteamericano, el imperialismo estadounidense. Y lo vemos de esa manera. Y acá vemos una confrontación importante sobre temas cruciales, sobre cómo hacer avanzar la revolución en aquel momento. Entonces se planteaba esta idea de cómo plantear propuestas para llevar a buen término este proceso revolucionario, que se harían las disputas al interior de la coalición, y obviamente se dieron errores importantes que se señalan en el texto y yo creo que deben dar pie para una reflexión y un debate para sacar conclusiones hoy en día. Me recuerdo solamente acá en algún momento la reflexión importante que se planteaba en un momento el Cordón en Cerrillos, con una declaración a pocos días antes del golpe, donde claramente señalaba los peligros que se avecinaban en preparación de este golpe que estaba ya en desarrollo, si es que no se tomaban medidas para avanzar en el proceso revolucionario, en tomar realmente el poder como tal. No bastaba con llegar al poder, sino que era fundamentalmente clave entrar a construir una nueva forma de poder, que era esta forma embrionaria que se apreció a través de la organización propia de los trabajadores y campesinos. Y con lo que quiero ir cerrando, que tiene que ver con el desarrollo final y los apéndices finales que señala también el libro, que son muy relevantes, y que tiene que ver con las consecuencias brutales que significó la derrota de la Unidad Popular, y cómo esas consecuencias las seguimos viviendo hasta hoy en día. Hasta hoy en día. De hecho, toda esta arquitectura política, económica, jurídica que significó la Constitución de 1980, el sistema económico neoliberal que se implanta por primera vez en Chile para después extenderse a otras partes del mundo, son las consecuencias que aún siguen persistiendo. Y los apéndices finales así lo señalan. El cómo se entronca toda esta lucha, este proceso truncado y estas demandas sociales históricas no cumplidas, cómo se entroncan con el estallido social de hace años atrás, en octubre del 2019. Yo creo que aquí plantean reflexiones importantes sobre eso, sobre los caminos a seguir hacia adelante. Primero, la necesidad de reconstruir el movimiento de trabajadores, que se señala de una manera importante. El tener una voz propia de los trabajadores para plantear una alternativa, porque esa es la cuestión. Obviamente, hoy estamos en una situación muy diferente a la que vivimos en aquel periodo, muy distinta, con un descrédito completo de la institucionalidad burguesa, una crisis orgánica del capitalismo a nivel general, y ahí vemos la crisis económica, la recesión, las guerras, la desigualdad brutal, el padecimiento para millones y millones de personas a nivel global, y cómo a la luz de esta crisis vemos una ausencia importante de una voz política de los trabajadores y una alternativa para transformar revolucionariamente esta sociedad y darle continuidad a aquellas demandas que se plantearon en el proceso de la Unidad Popular y que quedaron truncas. Por eso yo creo que esta es una manera de rescatar esas lecciones vividas en aquel proceso, ponerlas en este nuevo contexto y poder desde allí construir y preparar las batallas futuras. Yo creo que ese es el desafío más importante. Cómo rescatar esos importantes aprendizajes que para una nueva generación de jóvenes y activistas son mayoritariamente desconocidas. De allí la relevancia de plantear este texto que fue a raíz del 50 conmemoración del golpe de Estado que ahora hemos podido traducir acá en Chile y estamos presentando hoy. Por eso agradezco una vez más a Tony por este esfuerzo, al Comité Político Internacional de Trabajadores por plantear este texto como una propuesta para construir en el futuro aprendiendo de las lecciones del pasado.
Bueno, ahora va a tomar la palabra el compañero Tony Sanua, que vino específicamente a Chile para la presentación de este libro, por lo cual le agradecemos haberse trasladado miles de kilómetros para estar con nosotros acá. Tony, bienvenido. Gracias, Hugo. Compañeros, creo que la primera cosa que quiero decir es que gracias a los compañeros aquí que han introducido el libro y han producido el libro en español, porque evidentemente la primera edición fue hecha en inglés. Entonces, pero para mí es muy importante que el libro fue traducido en español, debido a la importancia del proceso de la UP aquí en Chile, en todo el continente de América Latina. Creo que hay algunas observaciones para mí. Primera cosa es que, ¿por qué escribí este libro? ¿Por qué saqué la conclusión que sería una contribución política al movimiento escribir un libro? Evidentemente fue en parte debido a los 50 años después del golpe el año pasado. Este fue un factor importante, pero mucho más adelante que eso. Creo que para mí tenía dos motivos, porque primera cosa, leyendo los comentarios en la prensa burguesa sobre el golpe de hace 50 años, hubo una política consciente de sacar por qué hicieron el golpe. Porque hablan mucho que fue un golpe contra la democracia, es verdad, no hay ninguna duda de eso. Sin embargo, sacaron muchos de los periodistas conclusiones falsas de lo que pasó y por qué provocó, por qué la clase capitalista fue provocada o organizar un golpe en 73. Eliminaron de la discusión que lo que vemos entre 1970 y 73 fue un proceso revolucionario socialista, claramente dirigido por parte de la clase trabajadora. Y creo que es muy importante enfatizar este punto, porque este movimiento entre 70 y 73 aquí, evidentemente tiene un impacto enorme históricamente en la historia de Chile. Pero el impacto que tenía a nivel internacional es un error fundamental subestimado. Y creo que es importante comprender por qué. Porque el impacto internacional fue, por un lado, fue increíble. En Europa, todo el movimiento obrero, los partidos políticos, los sindicatos, tenían debates y discusiones de lo que va pasando aquí en Chile. ¿Por qué? Llegó la noticia en la prensa, un presidente marxista fue elegido. Había una discusión en Europa sobre si el camino al socialismo, el camino parlamentario es posible. Hubo debates de eso en el Congreso del Partido Laborista en Inglaterra en esto. El impacto fue enorme. ¿Y por qué? Y creo que es interesante comparar lo que pasó en Chile en 1970-73 a lo que pasó en Venezuela hace poco tiempo bajo el movimiento social dirigido por Hugo Chávez. El movimiento dirigido por Hugo Chávez tiene un impacto, es cierto, pero no tiene nada que ver con el impacto de la revolución socialista aquí en Chile. ¿Y por qué? Evidentemente, la época internacional fue diferente, este fue un factor. Pero un factor clave es que aquí en Chile los trabajadores claramente estuvieron en la dirección del movimiento. Fue una revolución claramente dirigida por parte de la clase trabajadora. Y fue muy diferente de lo que pasó en Chile. Después de mis investigaciones, fue claro que Salvador Allende tiene una autoridad enorme, con mucho apoyo, pero no fue visto como un dios. Chávez fue visto como un dios. La revolución en Venezuela es el trabajo de Chávez. Esta no fue la discusión.
el nivel de conciencia aquí. El nivel de conciencia aquí es que esta es una revolución hecha por parte de los trabajadores. Y hubo muchos debates y discusiones entre las diferentes organizaciones de la clase trabajadora aquí sobre el programa, las tareas y lo que fue necesario cumplir la revolución en esta época. Creo que hay otros factores muy importantes que necesitamos discutir. En mi opinión, uno de los puntos centrales para el libro fue porque la revolución fue derrotada. Y por eso me parece un análisis de lo que pasó durante el proceso de la UP es muy importante. Porque evidentemente es importante desde el punto de vista de comprender por qué el movimiento fue derrotado. Pero también, en mi opinión y la opinión del CID, hay lecciones fundamentales para la lucha de la clase trabajadora y los jóvenes hoy en día. En un sentido, es la cosa más importante para este libro. Sacar las conclusiones de este proceso y aplicarlo a la situación actual que existe hoy. Creo que evidentemente hay una situación muy distinta y muy diferente hoy. En el mundo, en Chile, en Inglaterra, en todas partes del mundo, no estamos viviendo la misma situación que existía en los años 70. El mundo ha cambiado muy a fondo y tenemos que tomar todo eso en cuenta. Sin embargo, en mi opinión, hay dos elementos fundamentales que son relevantes. Pedro ha tocado en un tema. Un tema aquí que fue muy importante durante este proceso fue la esencia de la cuestión, es la cuestión de la teoría de las dos etapas, planteado y apoyado por el Partido Comunista y un sector del Partido Socialista también, reflejado por él. La idea que es posible avanzar el socialismo poco a poco, en el fondo por dos etapas, desarrollando una fase del capitalismo más avanzado, más democrático, y en este camino después la cuestión del socialismo va a seguir. Esta fue la esencia del programa defendido por parte del comunista aquí. Y parte de este aspecto entonces es correcto hacer un pacto, formar una alianza con el sector supuestamente progresista de la clase capitalista. En mi opinión, esta es una idea totalmente falsa que siempre ha provocado una derrota por la clase trabajadora aquí en Chile, en la guerra civil española y en la revolución chinesa, también en el pasado. Y también es relevante a la situación hoy. Vemos estas mismas ideas en una situación muy diferente. El estallido aquí en 2019 tenía características muy diferentes a lo que pasó entre 70 y 73. Sin embargo, de verdad el movimiento, no tuvimos partidos de las masas aquí en 2019, como vemos entre la época de la UP. Sin embargo, esta idea que es posible tener para el movimiento avanzar poco a poco con alianzas con diferentes sectores fue presente en el movimiento. Y después del estallido, de hecho, es lo que pasó durante la campaña electoral aquí. Entonces, esta es una lección, en mi opinión, muy importante. Otra cuestión importante es la cuestión del Estado burgués, el Estado capitalista. Si es posible reformarlo y convencer, sobre todo el aparato militar, convencer al aparato militar a aceptar una política de reformas y a cambiar la sociedad. Esto es algo clave. En mi opinión, claramente, como vemos debido a la experiencia aquí, no es posible. Hay que dividir,
correcto durante un proceso revolucionario, ganar el apoyo de base del ejército, los soldados, etc. Pero no pactar con los generales y la oficialidad del Estado también. Y esta cosa va a surgir de nuevo en otros procesos revolucionarios que vamos a ver en los próximos años, en mi opinión. Creo que hay otro factor muy importante, el impacto de la revolución chilena en los años 70 fue enorme, pero también tiene otra importancia en el mapa internacional, en el sentido que aquí aplicaron la política del neoliberalismo por primera vez. Y fue algo muy importante, evidentemente, para las masas aquí en Chile. Fue terrible las consecuencias de la política neoliberal aquí. Sin embargo, este fue importante para lo que pasó para los próximos 3 o 4 décadas a nivel internacional. La aplicación del neoliberalismo aquí fue la primera fase para la aplicación de la política neoliberal en todas partes del mundo. Se llegó al punto de ser la política dominante de la clase capitalista en casi todos los países durante los últimos décadas. Entonces, este impacto internacional tiene dos elementos, pero hay una cosa importante comprender también. Esta cuestión de la teoría de las dos etapas es relevante en esta discusión también, porque hay una tendencia por alguna gente de la izquierda aquí mascar la cuestión del sistema capitalismo en el sentido que solo están planteando la idea de luchar contra la política neoliberal y solo eso. Basta luchar contra la política del neoliberalismo. Es correcto luchar contra la política neoliberal, pero no es todo el sistema capitalista. Incluso el sistema capitalista sin la política neoliberal no es un sistema sano tampoco. Tenemos que luchar contra el sistema en su conjunto. Y creo que esa es parte de la discusión. Hay elementos, será interesante ver la situación aquí, pero en muchos países los partidos comunistas, en Asia, en otros lugares donde tienen una fuerza todavía, están enfatizando, tenemos que luchar contra la política neoliberal y lo usan en la forma mascar la necesidad de luchar contra todo el sistema en su conjunto. Creo que este es un punto muy importante. Entonces también tenemos que preguntarnos por qué la clase capitalista usó la experimenta aquí del neoliberalismo y luego lo aplicaron a nivel internacional. ¿Por qué fue necesario para la clase capitalista cambiar su política en una forma tan brusca? Refleja un cambio de situación objetiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la post-guerra situación mundial, la política neoliberal no fue necesaria y no correspondía a las necesidades del sistema. Todo esto cambió en los años 70, cuando llegó la primera crisis mundial económica, con la crisis del petróleo, y después reflejó un cambio de una época a otra, o una época más de crisis, el fin de la situación postguerra, el boom del capitalismo. Entonces la clase capitalista en esta situación necesitaba otra política que corresponde a la época de la crisis del capitalismo. Y por eso aplicaron la idea las ideas del neoliberalismo. Es interesante, durante los estudios por este libro, hay un capítulo sobre la cuestión del neoliberalismo, que las ideas del neoliberalismo no nacieron en los años 70. Hubo una escuela de economistas en los años 40, pero fueron totalmente marginalizados, aislados por parte de la clase capitalista. No necesitaban estas ideas.
Pero todo esto cambió en los años 60, 70, debido a una nueva época en la situación. Bueno, hay muchas otras cosas, y como Carlos ha dicho muy bien, es muy interesante que su énfasis que ponía sobre el apéndice en el libro, porque lo publicamos por un motivo consciente, por una cosa a dar una explicación del análisis del SIC antes del golpe, que fue claro, todas las noticias que llegó. En los años 73 el mundo fue muy diferente, la noticia que llegó fue muy diferente como la noticia internacional que llega hoy. Entonces, estudiando la prensa, allá fue muy claro que la clase capitalista fue preparando un golpe. Nosotros, el militante, estuvimos planteando claramente la amenaza de un golpe. Este artículo es muy duro en el debate. En mi opinión, hoy quizás podamos explicar las cosas en otra forma. El artículo, el 73, fue duro, incluso contra Allende, pero reflejó el contexto de lo que fue pasando. Los debates aquí en los últimos años de los 73 fueron muy duros también, muy duros, debido a la situación que existe. Entonces, este fue una cosa. Este pequeño documento que yo escribí sobre la Asamblea Constituyente también creo que fue en gran parte analizando la cuestión de lo que pasó en el movimiento en 2019. Es muy interesante ver las características de eso, porque tiene elementos de un levantamiento, una insurrección, o elementos de eso, pero sin la misma conciencia que existía en 70 y 73, sin las mismas formas de organización que existía. Y esto es importante reconocer dónde estamos con el movimiento internacional. Es interesante ver, vemos este movimiento aquí en 2019. Hemos visto otros movimientos muy parecidos en otros países también. Hubo otro donde el SIC tiene una historia bastante, larga. En la ciudad del país de Sri Lanka hubo el mismo movimiento enorme de millones de personas. Sin embargo, tiene muchas características del movimiento aquí y refleja algo de la situación internacional, del sitio donde estamos. Y creo que es muy claro. Si miramos lo que pasó aquí, ¿qué vemos entre 70 y 73? Tenemos por lo menos 2 o 3 partidos grandes, enormes. El Partido Socialista, el Partido Comunista, el MIR, MAPU, todos con miles de personas, con debates duros sobre las cuestiones políticas, sobre los programas. Estas organizaciones no existen hoy, de hecho. El mundo es totalmente diferente. Si miramos a lo que pasó en 70-73 y luego miramos a la situación hoy, es casi como estar en otro planeta, el nivel de debate y discusión. Este no es algo especial para Chile, es igual, es un problema que encontramos a nivel internacional, la esencia de organizaciones o partidos de las masas de la clase trabajadora en este momento. No existe en casi ningún país. Vemos un cambio brutal en la situación internacional después de la caída del muro de Berlín y todo lo que pasó después. Los partidos tradicionales de la clase trabajadora, el Partido Socialista Comunista aquí, el Partido Laborista en Inglaterra, el PSOE en España, todos ellos se han cambiado su composición de clase, su política, todos son totalmente incorporados al sistema burgués y tienen una política para defender la burguesía y el capitalismo. Hoy, bueno, ustedes tienen experiencia con el Partido Socialista hoy, que es otro animal,
aquí, el Partido Socialista en los años 30 y durante la época de la UP y el Partido Socialista hoy en día son dos animales totalmente diferentes. Es igual en Inglaterra con el Partido Laborista. Tenemos una elección general ahora. Es casi imposible ver la diferencia entre el programa del Partido Conservador y el Partido Laborista. Es casi imposible. Algunos puntos de énfasis, en el fondo nada. Nadie habla del socialismo, nadie habla contra el sistema. La única cosa que hablan es cómo manejar el sistema capitalista y nada más que eso. Y este es un gran tarea que necesitamos, ver las diferencias en la situación que existe entre esta época. Entonces sacamos la conclusión de la necesidad que estamos en una época de la necesidad de reconstruir el movimiento obrero y el movimiento de la clase trabajadora en todos los aspectos, incluso la reconstrucción o la construcción de partidos nuevos de la clase trabajadora en esta época. Este era el gran tarea. Hay muchos obstáculos con eso. Está claro que los jóvenes a nivel internacional, en algunos países es más pesado que en otros, hay un rechazo a la idea de un partido. Y los jóvenes tienen razón, debido a lo que ha pasado con los partidos. Pero sin embargo, un partido es esencial para la clase trabajadora como un herramienta para conducir la lucha y transformar la sociedad. Entonces, para mí, hay muchas lecciones que necesitamos sacar de este proceso del golpe, lo que pasó durante la época de la UP y después, incluso los años 80 también, está lleno con lecciones, pero no en una forma abstracta ni académica, pero en una forma que puede ayudar a la lucha y las luchas que van a surgir durante los próximos meses y años, que es inevitable tomando en cuenta la profundidad de la crisis del capitalismo a nivel internacional. Lo único punto para incluir es que este trabajo para mí fue muy bien hecho, pero quiero enfatizar un punto, no es solo mi trabajo, es trabajo de muchos compañeros. El trabajo el libro refleja mi experiencia aquí, luchando con compañeros durante los años 80, muchas discusiones para tener una comprensión mucho mayor de la situación aquí en la lucha históricamente de la clase trabajadora también. Es un trabajo de un equipo, pero yo pienso que fue necesario marcar claro un aspecto de la historia de la clase trabajadora internacional para asegurar que no es olvidado, porque es importante recordar exactamente lo que pasó durante uno de los procesos revolucionarios más importantes en la historia de la clase trabajadora también. Y también creo que fue importante marcar la historia de la clase trabajadora aquí, políticamente. Es un poco único, es un poco diferente al movimiento obrero y trabajador en otros países latinoamericanos. Tiene sus elementos más distintos, más diferentes, que es importante. Y un factor para mí personal es quiero una contribución internacional más que nada. Para mí hay un dirigente del movimiento obrero aquí, históricamente, que no tiene el reconocimiento que él debería tener. Recabarren, lo que hizo Luis Recabarren históricamente es increíble. Aquí, sus viajes internacional, construir el Partido Comunista aquí, el inicio del Partido Comunista en Argentina, lo hizo también. Dos partidos jugando. Ir al segundo congreso del Comité en Moscú
discutir con Lenin, con Trotsky, regresar aquí, aplicar las lecciones. En esta época no fue nada, fue algo increíble. Entonces hay que reconocer su contribución en el movimiento aquí también, pero también lo que hizo a nivel internacional. Bueno, hay muchas cosas, pero espero que este libro va a asistir el trabajo de los compañeros aquí para clarificar cosas y sobre todo que podamos usarlo para intentar llegar a una generación nueva que es la clave para las luchas en el futuro. Muchas gracias.